tal chicos? Sean bienvenidos a mi canal Bárbara Vázquez. El tema de este video se enfocará en la producción de textos informativos periodísticos en diferentes géneros, la cual abordará un conjunto de puntos divididos de la siguiente manera: reportaje informativo de noticias, el texto narrativo, elementos y estructura, y finalmente las normas de redacción informativa. En cada uno de estos términos ocurre una transformación de hechos informativos que tratan sobre una realidad e incluso la interpretación de un acontecimiento, y a su vez la construcción de un núcleo de información que puede causar un gran impacto en la sociedad. Una vez aclarado esto, podemos empezar. Reportaje informativo de noticias es una narrativa informativa de acontecimientos de interés público, donde la mayoría de los recursos se utilizan para verificar la autenticidad del contenido a difundir, debido a que se investiga en profundidad los hechos, personajes o un tema determinado, con el fin de obtener mayor apoyo y amplificar objetivamente la noticia. Además, este elemento contiene la mayoría de los recursos implementados para verificar su veracidad, dado que la información ha sido indagada en diversos grados, como antecedentes, descripciones, apoyo u oposición. En los reportajes se pueden encontrar descripciones, asociaciones, análisis, comparaciones, entre otros. No obstante, es importante destacar que si bien es cierto que en el reportaje es posible desarrollarse una reflexión, esto no significa que se pierda de vista un abordaje ético del tema. Ahora, estructura del reportaje. Por lo general, se puede destacar 5 partes. En primer lugar, nos encontramos con la entrada. Es el indicio del contenido donde se encuentran los elementos con mayor fuerza expresiva para captar la atención de toda la audiencia. El segundo es el párrafo clave. Es el conector que genera la correcta transición entre la entrada y el cuerpo. El cuerpo es donde se genera un intercambio de saberes que se establece mediante la argumentación de los hechos y explicaciones que conforman un conjunto de párrafos que se van desglosando con el fin de armar la idea principal. Las transiciones cumplen con la función de crear la unidad conceptual de reportaje, es decir, serían los enlaces entre cada factor que compone el cuerpo. Y el cierre, que son las oraciones que invitan al espectador a reflexionar e incluso podría causar el deseo de investigar por su cuenta el tema. Los tipos de reportaje. Estos se dividen en varios. Sin embargo, es conveniente destacar que los tipos de reportaje se basan en los rasgos representativos de este, es decir, la manera como procede un individuo en expresar el mensaje. Algunos de estos son los siguientes: el narrativo. En este se lleva a cabo la técnica de relatar a la audiencia un evento, suceso o un hecho. El descriptivo es la explicación de características o rasgos sobre una persona, eventos, entre otros, mediante la observación, y se usa un lenguaje que no emita una valoración personal. El demostrativo es la exhibición de argumentos lógicos y coherentes sobre un tema particular. En este se llevan a cabo entrevistas objetivas para generar una perspectiva mucho más amplia a través de fuentes periodísticas. El texto narrativo es una herramienta utilizada mayormente en el mundo de la comunicación, donde se conforma una serie de palabras con coherencia lógica y gramatical, las cuales relatan en forma secuencial un acontecimiento tanto real como imaginario, desarrollado en un tiempo y espacio determinado. Desde un punto de vista periodístico, los textos narrativos son utilizados específicamente para contar los hechos de una historia sin imaginar o crear algo, dado que la esencia de esto es informar. De cierta manera, este tipo de texto tiene un mayor impacto en el lector, pues al narrarse un suceso es una manera de entretener con el objetivo de esparcir a profundidad la información para mantener una historia latente en el pensamiento de los oyentes y que no sea una idea pasajera. Elementos y estructura. Los elementos están integrados por los siguientes: el narrador, que es la entidad que ejerce la narración de un determinado tema, al público o a la audiencia. Generalmente, el lenguaje de esta narración es formal y claro. Este elemento se divide en narrador en primera persona. Es la figura que brinda una versión más íntima y realista durante el relato. Narrador en segunda persona. Básicamente, apela frecuentemente a la audiencia a fin de que vivan en carne propia la historia, lo que significa que se usa el tiempo presente. Narrador en tercera persona. Participa desde una posición alejada o simplemente lo hace lo menos posible.
Narrador protagonista es aquel que describe la historia desde su punto de vista. El narrador testigo tiene como conocimiento todos los detalles sobre la historia porque se encuentra relacionado de manera indirecta. Un narrador omnisciente que es consciente de la mayoría de los detalles sobre los pensamientos de personajes y transiciones durante la historia y la aventura de la misma. Los personajes recrean las escenas que son transmitidas durante el relato. Estos pueden ser los protagonistas con un papel fundamental y los secundarios que intervienen en momentos precisos durante el transcurso de la narración. El espacio aborda las circunstancias o situaciones donde se llevará a cabo el suceso. Aquí la descripción del lugar le ofrece al lector emociones al imaginarse cada detalle. El tiempo es la época donde transcurren los acontecimientos, ya sea de manera lineal o no lineal. La acción son los argumentos que se desenvuelven desde el inicio hasta el final de la historia. La estructura, la introducción, es la abertura principal o primordial que permitirá ingresar a la historia, la cual refiere que el lector va a estar consciente del tiempo y el espacio. El desarrollo o nudo contiene cada detalle de la historia, incorporándose los personajes, sus acciones y los acontecimientos que los conectan a las transiciones en medio de estos. El desenlace es la porción final en la que nace un estado de quietud contra los problemas y preguntas que surgieron en el nudo y se manifiestan los cambios de los personajes. Las normas de redacción informativa. Este punto representa una realización subjetiva de la posibilidad que brinda el sistema del lenguaje. Es una mirada escrita en lugar del habla. Por tal motivo se debe tomar en cuenta los siguientes tópicos. Uso de sinónimos. Esto sugiere evitar la repetición de palabras y expresiones. No hablar en primera persona, sino en tercera persona. Si recordamos lo anteriormente planteado en los tipos de narrador, en este tipo la persona debe relatar un hecho desde afuera. Al citar una fuente, es necesario mencionar el cargo, el nombre y el apellido. Transmitir una información al público no requiere de adjetivos que expresen emotividad. Si deseas formular un texto de impacto, lo mejor es que no apliques oraciones pasivas, puesto que se desea plantear una idea clara y no una muy larga. Finalmente, el texto narrativo juega un papel primordial en la elaboración de un reportaje. Por tanto, el uso correcto del texto podría ser la clave básica en la comunicación.